lugares de México y realizado estancias de investigación en Washington y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Les damos la palabra, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí. Agradecemos al comité organizador por aceptar este trabajo. En un principio, Irán, que nos animó a participar en este evento, ¿no? Que tiene ya algunos años y reconocemos eso, ¿no? Y qué mejor que compartir en el marco de un evento como este lo que traemos ahora y para generar pues un intercambio de ideas y sugerencias. De entrada diría que el título requeriría una reformulación, como siempre ya en los ajustes, ¿no? Pero porque no abundamos tanto en las prácticas de lectura, sino más bien en los formatos, las habilidades que estudiantes de licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora pues han llevado a cabo en su tránsito en periodo de pandemia hacia ahora, ¿no? Y cómo han mejorando, cómo se han sentido en esa experiencia académica. Me voy a permitir leer un poco una parte tanto reflexiva que pone el marco de la discusión y mi compañero va a abundar sobre los resultados, ¿no? A los que llegamos. Hay que aclarar que este es un primer acercamiento. Hicimos algunas entrevistas, ¿no? Para ello. A raíz de la pandemia de 2020 causada por el virus SARS-CoV-2, el mundo se detuvo en múltiples dimensiones de la vida cotidiana y académica. El confinamiento forzó la adopción de prácticas nuevas y convirtió en rutina situaciones que antes se consideraban imposibles. La manera en la que leemos, escribimos y utilizamos los distintos soportes de registro se vio transformada, afectando directamente la forma en que nos aproximamos a la historia. Si bien los archivos y las bibliotecas continúan siendo indispensables, la digitalización masiva de colecciones documentales, bibliográficas y fotográficas ha abierto nuevas posibilidades. Por un lado, permite integrar materiales y actividades dentro de la docencia. Por otro, facilita que el estudiantado acceda a fuentes de primera mano, lo que en muchos casos constituye un primer acercamiento al trabajo de archivo físico. Y en otros, posibilita explorar temáticas antes consideradas inviables en su formación profesional. Y de nuevo aquí queríamos antes hacer una tesis, por allá recuerdo en 2008, 2009, cuando era estudiante, y pues si tú pensabas en un tema de historia diplomática o que traspasara las latitudes en las que estabas, pues te decían en seminario de tesis, no, eso no se puede hacer, no tienes dinero para ir para allá, no puedes ir al archivo de tal. En esta ponencia nos proponemos reflexionar sobre estos impactos desde dos perspectivas complementarias: la autoobservación docente y los testimonios obtenidos a partir de entrevistas con estudiantes cuya formación se desarrolló entre 2019 y 2025, incluyendo el inicio de su licenciatura y su proceso como tesistas. Desde la perspectiva docente, el impacto de la pandemia se manifestó inicialmente de manera incierta. Para muchas y muchos, la sensación de no contar con un piso firme para sostener la experiencia de dirigir un aula en modalidad remota generó un inicio azaroso. La ausencia de contacto presencial, la apatía, el retraimiento y la incertidumbre tanto del estudiantado, y hay que decir también nosotros como profesores, configuraron un clima de clases percibida como poco prometedor. La contingencia obligó a las y los docentes a adaptarse a nuevas estrategias, aplicaciones y materiales digitales, utilizando canales de comunicación que hasta entonces no se empleaban de manera regular. La construcción de una nueva normalidad llamada implicó establecer formas de socialización inéditas, sin una base de experiencia previa, obligando a generar soluciones a un ritmo acelerado. La incertidumbre produjo, por un lado, la necesidad de flexibilizar las prácticas docentes y, por otro, fomentó la emergencia de estrategias pedagógicas innovadoras, citando a Casanova, ¿no? Esta reflexión se vincula con lo señalado por Ángel Díaz Barriga, quien argumenta que la pandemia expuso la pérdida de la escuela como un espacio perdido, un lugar de encuentro, socialización e intercambio, así como de reflexión sobre el currículo, la eficiencia del aprendizaje y la evaluación.
Según este autor, nos preocupamos más en ese entonces por… La pandemia fue un momento crucial para pensar otras formas de ser docente, otras formas de practicar la docencia, y sin embargo a veces nos quedamos anclados en lo que usualmente se discute, el currículo, etcétera, la evaluación, la eficiencia y demás. En este sentido, el reto docente durante la pandemia consistió en implementar estrategias de aprendizaje situado, considerando los contextos específicos de los estudiantes. Este enfoque presentó un dilema, creo. Podía generar mayor carga emocional debido a situaciones personales difíciles. Había gente que estaba perdiendo, no hay que olvidar esa parte, ¿no? Perdiendo a seres cercanos, pero también constituyó una oportunidad para comprender la experiencia de los estudiantes desde una perspectiva más situada y humana. Diversos factores contextuales ampliaron estas dificultades. Para el estudiantado de la generación Z, por ejemplo, cuyo mundo de vida está imbricado con la experiencia digital, la transición al aula remota no siempre resultó intuitiva. Aida Sofía Padilla observa un desplazamiento entre las comunidades de mundo de vida y las comunidades digitales. Este es un texto que recomiendo mucho, que está en un libro que se llama Retóricas de la Alteridad, que es de la UAM, se acaba de salir de la UAM Azcapotzalco, y viene ahí, ¿no? Aunque los estudiantes ya tenían experiencia en entornos digitales, la interacción educativa en línea planteó desafíos, pues la comunicación no presencial requiere mecanismos de validación identitaria distintos. Por ejemplo, no siempre era necesario mostrar el rostro, ya decían ahorita en la mesa pasada, bastaba la voz para participar. Sin embargo, esta práctica contrasta con la interacción cara a cara, que sigue siendo fundamental para la construcción de vínculos y la comprensión profunda del otro. Padilla señala que el desplazamiento constante en las redes digitales, el escroleo famoso, permite omitir la verdad e ignorar al otro, generando interacciones rápidas pero superficiales. Y aunque no estábamos justamente navegando en redes sociales, pues estábamos en un tipo de interacción que era de ese tipo, ¿no? Las llamadas de Teams, de Zoom, etcétera, y que al mismo tiempo un estudiante podía estar haciendo cosas de esas, ¿no? Y esa parte pues escapa a las manos de quien dirige un aula, ¿no? Esto evidencia que más allá de la competencia tecnológica, la formación académica remota requiere estrategias que reconozcan las dimensiones sociales y afectivas del aprendizaje, así como la necesidad de construir un sentido de comunidad que trascienda la pantalla. La pandemia de 2020 no solo alteró los espacios de aprendizaje, sino que transformó la práctica docente, la relación con las fuentes históricas y la interacción con los estudiantes. La adaptación forzada a modalidades digitales reveló tanto oportunidades inéditas de acceso a materiales y metodologías como desafíos relacionados con la conectividad, la socialización y la formación integral del estudiantado. Reflexionar sobre estos cambios permite comprender cómo la educación y la investigación histórica se ven reconfiguradas por crisis globales y cómo la docencia puede responder de manera flexible y creativa a contextos extraordinarios. Ahora toca turno a mi compañero. Bueno, yo primero, antes de agregar mi comentario, pues agradezco a todo el equipo, a todas las personas que han organizado este evento, que aceptaran nuestra propuesta, nuestro texto, a los muchachos que nos ayudaron aquí con la pantalla para instalar la presentación y a todo el personal aquí, todas las personas que hicieron algo, pues se les agradece muchísimo. También agradezco rapidito a David y a Iram que me invitaron a que participara en esto, que la verdad ha sido una experiencia muy fugaz, muy rápido, pero que me ha dejado picado, voy a ponerlo así. Es decir, este primer acercamiento, análisis, no sé, diagnóstico, como que me dejó muchas ganas de seguir haciendo más trabajos de este tipo y bueno, conocer más a profundidad la situación de los estudiantes de la licenciatura en Historia de ahí, de la Universidad de Sonora. En temas como este, ¿no? El de la digitalización, pero otros que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Yo haciendo este trabajo no podía dejar de pensar en la necesidad de entrevistar estudiantes que van llegando a la licenciatura y que están dentro del espectro autista y que todavía no entendemos, bueno, no, estamos así como ajustándonos a cómo enseñarle a personas en esa condición y demás. Y bueno, es eso, un trabajo que me ha dejado así como un primer acercamiento que me ha dejado muchísimas ganas de seguir esta senda, este camino, bueno, en fin. Los sujetos a los que entrevistamos, pues bueno, son 2 mujeres, 2 hombres, como pueden ver acá.
vivieron la pandemia en transición, en la preparatoria, en la universidad. 3 optaron por la opción de titulación de tesis. De esos, 2 hicieron del acervo virtual la base de su investigación, que es uno de los resultados que encontramos, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a mencionar, ¿no? ¿Qué tantos piensan de los que hacen tesis en que su base sea un archivo virtual, pues, ¿no? Y además, bueno, se habló con otros estudiantes, entre pláticas más informales, con profesores que dirigen el seminario de tesis, con la profesora Elizabeth, que prepara un coloquio de tesis, de tesistas una vez al semestre, con el profesor Iram, con varios, ¿no? Sobre la situación en la licenciatura, ¿no? Y bueno, los objetivos de la entrevista, voy a avanzar acá, pues no puse acá todas las preguntas, ¿no? A los que entrevistamos, pero son esos, ¿no? Analizar el impacto que tuvo la pandemia y la relación con el trabajo a través de los acervos virtuales, conocer los principales acervos virtuales que utiliza la población estudiantil de la licenciatura en Historia, las principales enseñanzas que tuvieron sobre eso, sobre el acervo virtual ahí en nuestro programa y los proyectos en los que, pues, a los que se dedican, los que sí han tomado esa senda, ¿no? Voy a hacer un trabajo de investigación y voy a usar puro archivo virtual, archivo digital. Hay grandes coincidencias, las voy a nombrar así una por una, pero bueno, se repiten varias coincidencias ahí cuando uno habla con los estudiantes, ¿no? Y les pregunta las cosas, hay varias respuestas que se repiten. Algunas se explican un poco por el universo que tenemos nosotros allá, ¿no? Para quien no nos ha visitado nunca en la Universidad de Sonora, pues somos una carrera muy pequeña, donde entra un grupo, cada generación, terminan 7 personas o 10 a lo mucho. De esos, ¿cuántos hacen tesis? No, pues 5, ¿no? Entonces es un universo muy pequeño, ¿no? Y un poco eso explica la respuesta de todos, ¿no? O sea, cómo llegaron a la carrera, casi todos se repiten, ¿no? Casi todos nombran a una profesora o un profesor de la prepa que les dijo, oye, hay una carrera, una licenciatura en Historia, y llegaron a través de ellos. De hecho, se repiten los nombres, ¿no? Todos, o sea, hay varios que dicen, yo estuve en la preparatoria tal, y la profesora Alejandra Coronado Matrecitos me dijo, ¿no? Y otro me dijo lo mismo, ¿no? Estuvieron en la misma prepa. Entonces, es eso, ¿no? Llegan así. También toman en cuenta, repito, es obvio, porque ahí en la Universidad de Sonora, pues en Sonora, si uno quiere estudiar historia, pues va a la Universidad de Sonora. ¿Y qué otra opción existe? Pues la más cercana yo creo que es Mexicali, yo creo, que o Culiacán. Las dos están a 600 kilómetros, pues, ¿no? O sea, no son opción. Digo, si son, si andas por allá, pues, ¿no? Perdón. Pero bueno, eso de ir y venir, pues no se puede, pues, ¿no? Si vives en Hermosillo, pues no. Entonces, o Chihuahua, que creo que está más cerca en kilómetros, pero es atravesar ahí la sierra, ¿no? En fin, entonces, bueno, por eso hay como un público cautivo, voy a ponerlo así, ¿no? Otra, la experiencia, ¿no? La experiencia de la investigación, previo a la investigación, ni uno me mencionó algo así, ¿no? Es decir, ¿tú habías alguna vez hecho algún trabajo de investigación histórica antes de entrar a la licenciatura? Y me comentan, ¿no? Que en la preparatoria y demás, pues les enseñaron más bien a hacer trabajos de divulgación histórica, de otro tipo, pero no conocían todavía en sí el proceso de hacer algo de investigación, ¿no? Ni uno. La experiencia del COVID, pues coinciden todos en esas como, yo creo que son las universales, ¿no? Es decir, cómo fue la educación para ellos durante el periodo del COVID, la virtualización, y casi todos decían algo así, muy rápida, muy apurada, prueba y error, sobre la marcha, aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? Las ventajas que vieron, o que más o menos todos coinciden, ¿no? También, ventajas universales del COVID, ¿no? Pues ahorraban dinero, no tenía que ir hasta allá a la escuela, me podía quedar acostado escuchando la clase en mi cama, etcétera, etcétera. Hay algunas, ¿no? Ya ahondando, ¿no? Pero piensan una más, ¿no? Entonces me salieron varias, hay 2 ahí en las que más o menos las coinciden. Una es lo del aprendizaje obligado, puse yo acá, que es decir, tuvimos que aprender a usar muchas cosas, los profesores tuvimos que aprender a usar muchas cosas, o sea, eso nos obligó a modernizarnos, ¿no? Entonces, eso creo que fue una ventaja, dicen, ¿no? Que yo lo entendí más o menos también así, ¿no? Es decir, yo pensé en profesores que antes no manejaban nada virtual y ahora era sí o sí, pues, ¿no? Incluido yo, pues, ¿no? La disponibilidad de materiales también dicen, ¿no? Bueno, aprendimos a que, bueno, tenemos disponible, hoy te dijeron, ¿no? Hay una conferencia y la quieres volver a ver, pues le das clic y ahí está, pues, ¿no? Otra, bueno, estos son los acervos, miren. Al momento de preguntarles qué acervos virtuales conoces, todos mencionaban estos 3 así. Casi parecía que se los enseñaron en catecismo así. O sea, sí, el Family Search, el de Indias y la hemeroteca, ¿no?
Todos. Hay una ampliación, ¿no? Es decir, mencionan otros, ¿no? Yo también la librería del Congreso, otros mencionan el archivo digital Flores Magón, pero todos mencionaban estos tres. Gran coincidencia que se explica un poco también con la enseñanza en el departamento. Ya al momento de preguntarles, bueno, ¿cómo has aprendido sobre acervos virtuales también rápido? Todos mencionaron el nombre del profesor Irán Félix Rosas, ¿no? Que está aquí, ¿no? Presente. Que fue nuestro profesor también, y que ya me di cuenta también que ahí la situación de todos, yo no tengo la duda, digo, esto no fue un trabajo de estadística, ¿no? Esto no me atrevo a decir que esta es una muestra representativa, pero por lo grabado que lo tienen todos, así, estos tres archivos, ¿cómo los conoces? Es que en la clase del profesor Irán, ¿no? En alguna de las clases, ¿no? ¿Cuál? No me acuerdo cuál, alguna de esas que son metodología, estadística, métodos, esas las da Irán, pues todas, ¿no? Entonces, en esa aprendimos esto. Entonces, una de las conclusiones es esa, ¿no? A la que he llegado hasta ahorita, ¿no? Y he reflexionado que realmente en la licenciatura los profesores, incluido yo, no tenemos así como ese objetivo de en todos mis cursos voy a poner a los estudiantes, a las y los estudiantes, a usar acervos digitales. De repente lo hago yo, ¿no? Pero yo ya me di cuenta con este trabajo, y por eso se me hizo muy padre hacerlo y demás, que lo hago de forma muy circunstancial. O sea, es decir, hay algún tema, que hay un archivo muy especial que se enlaza muy bien con esto y lo saco en esa clase, pues no, pero depende del tema, depende de la clase, no es algo que yo traigo así como objetivo en todo semestre, en toda clase, tengo que ponerlos en contacto con un archivo digital. Parece ser que Irán sí, pues no, que está acá. Entonces, y yo creo que por eso salen así, ¿no? El Family Session, tal, en las materias del profesor Irán, y se acuerda muy bien lo que hicieron, más o menos, ¿no? Pero es algo así como que esa es la gran enseñanza, creo, ¿no? Digo, mencionan otros profesores también, ¿no? Yo aquí puse el nombre, o sea, decir, mencionan a la profesora Lucía, nos puso a hacer esto, pero todo lo demás parece así circunstancial, y una de mis conclusiones es esa, ¿no? Que solo el profesor Irán lo tiene así como, creo, muy claro, ¿no? O sea, es decir, los tengo que poner a trabajar con archivos virtuales, y bueno, y a todos les queda muy grabado. Estos son 4 personas a las que entrevisté, que pues ya eran egresados, ¿no? Uno ya titulado y demás, ¿no? Las ventajas que ven o que dicen las mismas, ¿no? Ahorro de hacer investigación con acervo virtual. El ahorro en dinero, tiempo y esfuerzo. Evitar a la burocracia, dijo por ahí un estudiante. Te brincas pedir el permiso en el archivo y todo eso. Y la preservación del documento también decían, ¿no? Uno que otro dijo, pues una gran ventaja es que ya no estamos agarrando los papeles y no los estamos destruyendo, ¿no? Si estamos preparados en la licenciatura, pareciera que sí, ¿no? Es decir, los estudiantes, podríamos hacer eso todos los profesores. A uno le pregunté así, ¿no? Es decir, si todos los profesores te ponen a trabajar con acervo virtual, pueden. Y todos dijeron que sí, ¿no? Todos traemos iPhone, todos traemos smartphone, todos traemos, o algunos traen laptop, los que no traen hay un centro de cómputo en la licenciatura que pueden usar, la universidad tiene una red de internet abierta, realmente pareciera que sí están las condiciones hechas para que trabajen con acervos virtuales, ¿no? Salvo, dijo una alumna, pues yo creo que a pesar de que está todo eso, falta esa materia, ¿no? La materia de acervos virtuales. Hay una materia que se llama Taller de Fuentes Documentales, creo que es el nombre. Ajá, y por ejemplo en ese dicen, ahí les preguntaba yo, ¿y trabajaban con acervos? No, como que recuerdan mucho que es una materia que se trata de ir al archivo, ¿no? No, fuimos a tal archivo, fuimos a tal, y no tanto el acervo virtual, pues, ¿no? Y lo cual pues también está muy bien, acercarlos al archivo, obviamente, ¿no? La principal enseñanza, el principal reto que ven ellos en el acervo virtual o el uso del archivo virtual, pues aprender a buscar, aprender a no perderse en la información, aprender a usar los buscadores, ¿no? Que es así, también se repetía mucho eso, ¿no? Y bueno, diferencias en sus respuestas son varias, ¿no? Relacionadas, aquí ya voy a ir cerrando, no lo voy a resumir. Diferencias que tienen sobre el trabajo que hacen con el acervo virtual, pues obviamente por los intereses que tiene cada estudiante. Diferencias en sus respuestas en las desventajas con la investigación, cómo utilizar el acervo, el impacto y demás. Y miren, porque ando sobre el tiempo, voy a brincar a las conclusiones, que en general tenemos 3. Una, que repito, este es un primer acercamiento, no me atrevo a decir es la muestra, refleja el total de la población que tenemos, creo que en algunos temas sí, pero quizás en este también. La pandemia parece que aceleró el proceso de digitalización de lo virtual, pero que ya estaba ahí por necesidades muy diferentes. Esto lo menciono un poco por la idea con lo que uno parte a veces, ¿no? La pandemia hizo que nos digitalizáramos. Obviamente estos jóvenes que nacieron en el 2002, 2003, 2004,
ya venían digitalizados ellos, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿crees que el uso de ceros virtuales se debe a la pandemia? Pues no, me decían, ¿no? O sea, digo, la pandemia hizo que nos apuráramos con eso, pero era lo que ya estaba ahí, era una necesidad que ya teníamos los de historia por distintos motivos que nada tienen que ver con la pandemia. La necesidad de tener acceso a información muy lejana, la necesidad de preservar el documento, otras cosas, ¿no? La pandemia ocurrió, sí, pero no fue el factor que nos hizo adentrarnos en lo virtual y pensar en archivos virtuales. La otra gran conclusión, eso, no se ha institucionalizado, yo puse aquí, no sé si es la palabra correcta, y parece que depende de la voluntad o la conciencia del docente, esta idea de en todas las clases voy a acercarlos a algún acervo o algún archivo virtual. Que es lo que expliqué ahorita, ¿no? Yo lo hago y caí en cuenta, digo, que lo hago de forma medio circunstancial, ¿no? Y la última, ¿no? La última gran conclusión, la investigación base del acervo digital, parece que es una tendencia que gana terreno, pero muy despacio. Como dije, tenemos pocos estudiantes que terminan. Los que terminan todavía veremos quiénes son los que hacen tesis para titularse. Y de los que hacen tesis hay que buscar ahí, que son pocos, los que están haciendo una tesis con un archivo que está en Washington, ¿no? Y lo están haciendo virtual. La mayoría todavía recurre al archivo que tenemos ahí cerca, ¿no? El Archivo General del Estado de Sonora o el archivo de la diócesis o el archivo, o sea, van y trabajan con el documento. Aunque pues yo pareciera que está ganando terreno esta idea de usarlo a hacer una tesis a base de lo virtual. Es eso que pongo acá, no son menos. Y las posibles explicaciones, pero son nomás teorías acá, ¿no? Que yo pienso, observaciones. Quizás una sea la enseñanza, o sea, que nos falta empujarlos hacia el archivo virtual, el uso del virtual. Lo otro, la línea regionalista, somos muy regionalistas, ¿no? Un alumno viene y me dice qué tipo de tesis puedo hacer y yo lo primero que pienso es, pues no sé, algo del agrarismo y ahí está el archivo acá, no se me ocurre proponerle una biografía sobre algún revolucionario de Veracruz y usas el acervo virtual que está allá, o sea, como que tenemos una visión así como muy regionalista, ¿no? Y eso a veces implica pues no usar archivos virtuales, pues, ¿no? Y bueno, la falta de modernización del docente, que es un poco lo mismo, ¿no? Pensar en trabajar con el archivo virtual, hacer trabajar a los estudiantes con el archivo virtual. Bueno, son suposiciones y en general eso es, ¿no? Repito, es una aproximación esto que hicimos a entender, hacer un diagnóstico de cómo está esa situación en nuestra licenciatura, ¿no? El uso de los acervos virtuales y la explicación de por qué sí y por qué no se están usando, ¿no? Y en general, bueno, sería todo de mi parte. Sí. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Cedemos el micrófono a la doctora Patricia Gutiérrez Casillas de la Universidad Autónoma de Chiapas, al doctor José Rubén Orantes García del CIMSUR UNAM y a la licenciada Mónica Sofía Orantes Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara, quienes van a hablarnos en torno a los estudiantes de la licenciatura de Historia en la UNACH y el uso de la IA. La doctora Patricia Gutiérrez Casillas se desempeña como profesora de la licenciatura en Historia con perfil PRODEP de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 3, en el área de Patrimonio Sociocultural del Periodo Colonial, Archivos y Enseñanza en Paleografía, Universidad Autónoma de Chiapas. Es integrante del Núcleo Básico Académico de la Maestría en Historia de la UNACH-UNICACH y de la Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales, METCES. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y al Estatal de Investigadores, SEI. Perfil de deseable PRODEP, CEP, es integrante del Cuerpo Académico en Consolidación, Sociedad, Cultura y Educación de la UNACH, de Red Internacional de Educación, Investigación y Vinculación para el Desarrollo. Es miembro activo del Consejo Municipal de Cronistas de San Cristóbal de las Casas en el área de Historia y cuenta con diferentes publicaciones acerca de la memoria e identidad, las más recientes, Honor y Virtud, la angustia de la vida pública de una mujer privada, el caso de doña Agustina Palacios, estudios de género y su relación con la antropología jurídica, entre interacciones y contradicciones, y representación de la muerte, el caso de los testamentos de Ciudad Real, siglo XVIII y principios del siglo XIX. José Rubén Orantes García es licenciado y maestro en Antropología Social por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas y el CIESA Sureste Occidente.
Es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de Frontera Sur. Es investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde 1995 participa como profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones y peritajes antropológicos han abordado problemas legales en pueblos huixáricas de Jalisco, purépechas de Michoacán, tzotziles, celtales, mames y choles de Chiapas. Entre las líneas de investigación está antropología jurídica, historia legal de los pueblos originarios, problemas agrarios, juzgados indígenas y género. Su última publicación es Derecho amatenanguero, más allá de las ollas y las palomas de barro en Amatenango del Valle, Chiapas, CIMSUR, Universidad Nacional Autónoma de México. Y Mónica Sofía Orantes Gutiérrez es licenciada en Antropología por la Universidad de Guadalajara y tiene un diplomado en Perspectiva Socioantropológica de la Salud por la División de Estudios de Posgrado y del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM, y Seminario de Salud Feminista, Otros Modos de Pensar, Sentir y Hacer la Salud por la Red de Posgrados Claxo. Les damos la palabra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Creo que la presentación de Miguel Ángel Grijalva es como una muy buena introducción a lo que yo les voy a hablar. Desde ayer desde que inició el encuentro, he escuchado que todos tenemos como los restos de las consecuencias de lo que fue el COVID, y justamente de ahí partimos también nosotros para comprender y ver ahora sí que oportunidades en esto de la IA y los estudiantes de Historia de la UNACH, porque creo que efectivamente aceleró el acercamiento de los chicos de historia a todos los espacios digitales, tanto de aparatos como de redes, aplicaciones, y dentro de estas aplicaciones, por supuesto, la inteligencia artificial. Originalmente estábamos pensando en otro trabajo, pero con Mónica Sofía le platicaba yo del caso de un chico del Centro Universitario de Artes y Diseño Gráfico de la UDG, que iba muy bien, la verdad, de paso a pasito, pero iba reflexionando, era su reflexión crítica sobre la identidad y los espacios públicos de la ciudad de Guadalajara, pero en el último coloquio entregó un trabajo que primero me sorprendió porque dije, wow, avanzó un chorro, son un montón de hojas, voy a ver qué correcciones hizo a partir de las observaciones que le hicimos la doctora Estela Guevara, que está por cierto aquí presente, y su servidora, ¿no? Y empecé a leer y de repente pues él empezaba así a expresar cómo la gente se apropiaba de las calles en Guadalajara, y de repente un párrafo que decía mucho pero no dice nada. Y es justamente esto lo que nos pone en alerta con el uso de la inteligencia artificial para construir textos. Es el sentido humano lo que detecta justo que los estudiantes no están escribiendo, no están reflexionando, sino que como que les presiona esto de que tu tesis tiene que ser 150 hojas o has escrito muy poquito, necesito un poquito más de la reflexión que dices, y yo creo que se les hace fácil, meten algún concepto, meten alguna palabra, ¿verdad?, en esto de las aplicaciones de las inteligencias artificiales, y por supuesto que la inteligencia artificial les va a construir hasta, creo que les estábamos checando las inteligencias artificiales que en la encuesta los chicos decían, el ChatGPT fue el Alexa fue de los más mencionados, el ChatGPT, junto con el Gamma para las presentaciones y otro que es iTorch para la elaboración de textos, ¿no? Y justo en estas inteligencias artificiales hay algunas que incluso te piden, oye, ¿lo quieres crítico, reflexivo, coloquial? ¿Lo quieres con APA 6, APA 7, Harvard o Chicago? ¿Cómo lo quieres? Tú dime cómo lo quieres, dame 2, 3 conceptos, yo te desarrollo el texto, ¿no? Y entonces lo que hice fue poner más o menos lo que este estudiante de maestría trabaja, y sorpresa me salieron 2
párrafos completos idénticos a lo que él estaba escribiendo. Entonces la inteligencia artificial efectivamente sí construye los párrafos, pero también la inteligencia artificial, esos mismos párrafos, cuando yo trato el mismo tema, me manda los mismos párrafos. Palabras más, palabras menos, algunos quizás sinónimos, y es ahí donde uno como docente dice, oh, me está haciendo los trabajos con inteligencia artificial, y no es malo en el sentido de corrección de estilo, no es malo en el sentido de la corrección de lo que es la ortografía, la redacción, coherencia, concordancia, todos esos, digo, al final tenía concordancia, pero ojo, la inteligencia artificial es un tip para todos los profesores y los estudiantes que quieran, digamos, arriesgarse a usar, no tiene coherencia, no dice nada, no tiene no tiene pies y cabeza, y es justamente ahí donde si los profesores, yo siempre les digo, chicos, chéquense bien qué escriben, porque yo sí leo los trabajos, me tardo, pero los leo. Y te voy a regresar todo bien subrayadito, y las correcciones y comentarios, tus aplausos, pero también en rojito lo que considero que digamos, te doy varias oportunidades, ¿no? Entonces, con ese debate yo le decía a Mónica, oye, ¿qué pasa en la UDG? ¿Cómo lo están trabajando? Y me dijo, no, mis compañeros, o sea, de 10, 11 usan inteligencia artificial. O sea, es impresionante el abuso que tienen, y es justamente donde recae el problema. ¿Por qué? Porque entonces nos hicimos preguntas como de ¿qué tanto se pierde o se gana del pensamiento crítico, del desarrollo cognitivo? ¿Qué beneficios tiene para su uso para los estudiantes? ¿Se pierde o se gana creatividad? Y estas son preguntas como base. De ahí nos pusimos a hacer un montón de preguntas y fuimos descartando unas, perfeccionando otras para la cuestión de la definición, para saber si comprendían la diferencia entre lo que es una aplicación o inteligencia artificial y las redes sociales. Y muchos de ellos no la saben, todos piensan que son como redes sociales, y por eso en las encuestas vienen revueltas, no saben distinguir lo que es una inteligencia artificial de lo demás. ¿Y esto de dónde surge? Justamente de las clases que dimos en línea en COVID, como los maestros. Hay casos en que los maestros sí nos presentábamos, dábamos la clase con la pizarra atrás, dábamos la clase con el celular aquí, la computadora acá y todo, pero había profesores que no. Profesores que decían, oye, no me voy a conectar, pero me tienes que entrar 40 cuartillas de un ensayo reflexivo sobre Juan Inés de la Cruz y las trampas de la fe para la clase de historia y literatura, ¿no? Y entonces los chavos que hacían, pues fácil, como no están en el aula, no te voy a leer, te lo voy a subir a la plataforma, nada más la plataforma va a poner ahí palomita de que si no entregaste. Pues entonces ellos decían, pues ¿a quién recurro? Pues a Aitors, le digo que me haga un resumen de Sor Juana Inés de la Cruz y la trampa de la fe, lo subo y voilà, ¿no? Entonces fue que en las encuestas descubrimos que el 90% de los chicos dijeron, yo en pandemia la usé para hacer todas mis tareas. Y me daba mucha risa porque al momento de leer las encuestas decían, es muy padre, es muy bonito usarlas, y luego ponían, pero es malo, no es bueno, porque luego no pienso. O sea, ellos mismos reflexionaban en su respuesta de que sí es bueno, me ahorra mucho tiempo, pero al final yo ya no estoy pensando. Y decía un chico, leí mi resumen, por lo menos leyó el resumen, dije, bueno, bravo, sí leyó el resumen que le hizo la inteligencia artificial. Y me gustó el resumen que hizo, y eso me llamó la atención para leer el libro que me había tocado. Híjole, ahorita se me fue el nombre del libro, pero era uno de que es que yo no lo quería leer, pero al final lo quise leer. Por cierto, ya me acordé, el de Frankenstein, de Mary Shelley. Entonces dijo, es que lo leí y entonces comprendí que no era el monstruo, quién era el doctor, y cómo los personajes se relacionaban con lo social y con lo histórico. Y me encantó, o sea, cuando vi el resumen dije, esto yo no lo entendí, yo pensé que era una novela de monstruos, de terror, y cuando vio lo que le hizo la inteligencia artificial dijo, lo voy a leer porque cómo que es social, cómo que es histórico, ahora sí lo voy a leer. Dice, es el único caso. Son 82 estudiantes de la licenciatura en historia, van vaciadas 42 encuestas.
de las cuales les íbamos a traer la presentación, ya no las terminamos de hacer así como con valores, pero nos faltan todavía vaciar las demás y volver a hacer otra segunda encuesta para ver esto, ya la tenemos aquí en el escrito, qué es lo que vamos a preguntar. Y sí, justamente creemos que yo le puse así a uno de los apartados la raíz del problema, que tiene que ver con esto del COVID, pero ayer en la mesa decían, bueno, sí nos estamos quejando como docentes, pero yo también creo que en el uso de la inteligencia artificial hay una beta muy grande para inculcarles el desarrollo a los chicos, que es, porque hay algo bien interesante aquí que quiero hacer énfasis. Venimos de Chiapas y en Chiapas hay más comunidades que zonas urbanas. Los chicos no tienen centros de cómputo, no hay mi chica Patti tenía que caminar 3 horas al ciber más cercano. Entonces ella desde muy tempranito iba caminando, se esperaba que dieran las 9 de la mañana para entrar al ciber, subía todas sus tareas, entraba a las clases que podía, salía, se iba caminando a su casa para llegar a la, pues obviamente después de comer, comía, se ponía a hacer las tareas que le dejaban en su computadora, las guardaba en un USB y eso era diario. Entonces, casos como ella, muchísimos en Chiapas. Entonces, los que sí tuvieron el acceso, digamos, al internet, los que tuvieron el acceso a las computadoras y todo eso, pues ellos, digamos, hubieran podido tener más oportunidad de leer y de desarrollar un trabajo más crítico. Y es parte de lo que ponemos aquí en uno de los apartados también, que es la pérdida del ente crítico, porque al final nomás ponen el resumen, pero no lo leen y así lo subían. Entonces, cuando se les preguntaba en la encuesta, de las tareas que subiste, ¿cuáles de ellas leíste o sea, las leías o las subías sin revisar? El 85%, 86%, creo que le pegábamos casi el 87%, fue que no leyeron. O sea, hazme el resumen o me dejaron leer esto de Eric Hobsbawm y ahí tú súbelo. Y entonces cuando, oigan, el libro que les dejé de Eric Hobsbawm sobre esto, pero es que lo vimos en segundo. Entonces sí es algo que ahí se perdió como esta parte, y también la cuestión de la creatividad, que fueron 2 preguntas en las que basamos la encuesta, lo del pensamiento crítico y lo de la creatividad. ¿Qué tanto afecta al chico el desarrollo cognitivo, el aprendizaje en las aulas de lo que va a ser los textos que les dejamos leer? ¿Cómo les afecta en la creatividad en el sentido de cómo desarrollar los mapas conceptuales, cómo desarrollar un buen, no resumen, sino un buen texto en el que su pensamiento reflexivo se vea reflejado? Es justamente lo que, digamos, fue lo que hicimos con los chicos de Ciencias Sociales, en este caso específico de la licenciatura de Historia, y ella que aplicó algunas encuestas con sus compañeros de antropología para hacer como una especie de comparativo y ver qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Este trabajo también, ojo, parte del foro, porque cuando lo terminemos de escribir lo van a ver, del foro que hicimos para Chiapas. ¿Se acuerdan que nos tocó pleno COVID? Entonces hicimos dos ponencias, pero justo el foro se llamó La enseñanza de la historia durante la emergencia del coronavirus, que fue organizado, pues en este caso por la UNACH, y ahí decíamos cuáles eran, digamos, lo que pasó con los estudiantes de ciencias sociales. El 75% de los aparatos, digamos, de cómputo, tablet, teléfono, el 75%, eso les da una idea de cómo estábamos antes del coronavirus en Chiapas, fueron comprados en el momento. Y hoy nos platicaba ella que su computadora estaban en bodega del 2004, o sea, su computadora que se acaban a rematar carísima en Coppel, que fue el único lugar donde conseguimos, era del 2004, no había nada, no había celulares, no había tablets, no había nada. Entonces el 75% de los aparatos de los estudiantes de historia para las clases del 2021 fueron comprados en ese momento. No tenían un smartphone, no tenían un iPhone, no tenían una tablet, no tenían una computadora donde trabajar. Entonces ese sí fue algo que checamos y que pusimos como retomando este estudio.
Y la contratación de servicios de Internet creció en un 73% en nuestros estudiantes y el 82.2% de los habitantes realizaron labores escolares desde casa. Los demás o se dieron de baja o no hacían sus labores, simplemente dijeron, a mí me dio la depre, yo nomás prendía la compu, yo nomás escuchaba, no subí nada de tareas, no hice ningún ensayo, no hice nada. Y yo dije, ¿y cómo pasaste? Pero luego me acordé que la línea del rector en ese momento fue, a todos me los pasas como sea. No puedes reprobar a nadie. O sea, aquí no es una situación emergente, es una situación fuera de lo normal y tú no me puedes reprobar a nadie. Esa fue la orden, ¿eh? Y siempre lo he dicho en los últimos encuentros y yo fui de las pocas que dije, no, a ver, ¿por qué mínimo que, no que me dé la cara, porque efectivamente luego pregunté con un ingeniero y me dijo, la cara no, pero la voz no te pierde tantos datos porque ellos pagaban su internet. En las comunidades, ¿quién va a ir a ponerte un internet a las comunidades? O sea, quien conoce Chiapas va a decir, pues, ¿dónde lo va a colgar? ¿Dónde va? ¿En qué camino va a entrar? No hay, no existen, así de sencillo, ¿no? Entonces, sí fue un problema eso, pero eso fue lo que los arrimó, lo que los orilló a decir, bueno, pues yo hago mi trabajo con inteligencia artificial y que Diosito me bendiga, a ver cómo me va. Entonces sí fue a platicar con ellos, externarles la preocupación, decirles, bueno, charlemos, tengamos una charla para ver qué es lo poco que has aprendido de esta materia, porque no me has entregado tareas y eso, y entonces ya a partir de eso decidir si el alumno o la alumna tenía una acreditación de la materia, pero porque sí, no. Bueno, le voy a hacer un poquito la palabra a Mónica para que nos diga su punto. Muy buenas tardes a todos ya. Gracias, doctora. Efectivamente, el trabajo, la ponencia vino de una comparativa que hicimos, porque en su momento me preguntaba el doctor José Rubén Orantes y la doctora Patricia cómo le hacía yo para mis trabajos. Yo les dije, ay, pues facilísimo, es pandemia, lo buscas en internet, copias, pegas, lo mandas y que les vaya muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque me decían, es que yo detecto perfectísimo la IA en los trabajos. No es cierto. Y el que diga aquí, que levante su manita y me diga, yo te identifico ahorita un trabajo de IA, me está mintiendo. La neta, me está mintiendo. ¿Por qué? Porque hay solo una forma de detectar la IA en un trabajo, el estudiante. Si tú llevas trabajando con este estudiante y sabes que es bien dejado de la vida y de repente te entrega un súper trabajo, pues claro, bebé, claro que sí, ¿no? Pero si viene un estudiante que es bueno, que más o menos a él está tirando y entrega un trabajo decente o bueno, dices, qué padre, y no lo vas a detectar. Digo, es que no es tan fácil como ponerlo en una plataforma y, oye, identifícame que sea. No. Les voy a poner un ejemplo. Todos aquí han sido engañados. El trabajo que mostré ayer, yo lo hice. Yo me senté, yo puse imágenes, yo compartí, yo hice el texto. El texto que están viendo ahorita lo hizo Gama. No lo hice yo, no lo hizo la doctora Patti, no lo hizo nadie más que el Gama. Y todos aquí dijeron, wow, qué padrísimas las imágenes, qué padrísimo el texto. No, agarré la introducción, agarré el final, agarré la encuesta, lo pegué. Oye, hazme una presentación así. Y ahí está. Son 10 hojas gratuitas por parte de Gama, por si les interesa. Tengo una persona muy cercana a mí que lleva toda la carrera con ChatGPT. Toda. Y si se presenta aquí y les habla, ustedes van a decir, wow, qué persona tan inteligente. Claro, porque aprendió a cantinflear. Y así varios compañeros egresados. Entonces están creando historiadores, sociólogos, antropólogos, que llegan, cantinflean, traen su presentación de ChatGPT, todos los trabajos de ChatGPT,
Y ya, titulados, y van a ser sus compañeros de ustedes el próximo semestre en la escuela. Qué chido, ¿no? Entonces, esa comparativa que se hizo fue justamente por el debate que me decían, no, es que yo sí sé identificar, yo sé de la IA, yo sé de esto. Sí, pero debido a la pandemia, muchos le perdieron tanta fe al estudio. Hay profesores que ya no te dan las clases como eran antes, y no digo todos, digo la mitad. Entonces dices, ¿para qué le voy a echar ganas a esta materia que la maestra se ve que ni le interesa? Agarro ChatGPT, hazme mi ensayo final, lo entregas, la maestra dice, tienes 10, qué padre Uri, ya pasaste la materia y se acabó. Entonces, si yo me alargo más hablando de, porque hicimos encuestas tanto en mi plantel como en el plantel de los doctores para hacer una comparativa y todos tenían lo mismo y al final era como, es que está mal, pero sí lo hago. ¿Pero por qué está mal? ¿Por qué? Utilízalo para, yo lo utilicé para corregirme todas mis malas ortografías en la tesis. ¿Por qué? Porque a veces yo sé que se me iban las palabras y dije, oye, fíjate que tengo este problema, utilizo mucho esta muletilla. Y me lo corrigió, me dijo, mira, cámbialo por esto. Y así con todo, pero hay gente que yo conozco que lo usa de principio a fin y así lleva mucho rato. Entonces, ya para concluir, les digo, miren, la presentación está muy bonita, ¿no? Ustedes la ven y les aseguro que hubieran dicho, ay, qué padre. A lo mejor uno de aquí que usa Gama sí dijo, ay, esa presentación la hizo en Gama la doctora. Y también esa es otra cosa, ya muchas plataformas ya están añadiendo sus IAs. ¿Por qué? Porque ya mi celular justo ayer se actualizó y ya tiene IA en todo. Entonces les digo, yo creo que los profesores, los docentes, y esto es una recomendación para todos, creo que en vez de castigarlo y decir es que es un burro por utilizar IA, lo utilicemos como una forma de apoyarlo. ¿Sabes qué? Sí puedes usar ChatGPT, pero utilízalo para esto, esto. Corrígete errores, mejora tu introducción, dile que te haga el mismo trabajo y ve tú la diferencia de lo que tú escribiste a lo que te escribió ChatGPT. Velo, compáralo. ¿Qué tiene él que tú no tengas? Y yo no creo que mata la creatividad, yo creo que si la sabes manejar, la hace más grande. Y pues es eso, la conclusión es no castigar la IA, sino añadirla aprovecharla a los textos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Jesús Arturo Carrillo López, la doctora María de los Ángeles Lalit García Murillo, el doctor Arturo Carrillo Rojas de la Autónoma de Sinaloa, quienes nos van a hablar acerca de la integración de la IA en los docentes de la licenciatura en Historia de la UAS 2025. El doctor Jesús Arturo Carrillo López es profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciado en Administración de Empresas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, maestría en Creatividad e Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS, doctorado en Educación en la Universidad de Excelencia Educativa México Los Reyes. Entre sus publicaciones en coautoría se encuentran Problemas para el uso de las TIC en la docencia, el caso de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Epistemología de la Historia y la formación de historiadores en el siglo XXI, entre paréntesis 2020, la incorporación de las TIC en las licenciaturas en Historia en México, avances y resistencias, en las TIC en la educación superior pública estatal en México, el caso de las licenciaturas en Historia 2021, las TIC en las licenciaturas en Historia, reflexiones en torno al uso de las TIC para el aprendizaje en las licenciaturas en Historia de México, y en el libro Ambientes y Experiencias de Aprendizaje, la enseñanza de la historia de las aulas universitarias en el 2023, el artículo La inteligencia artificial como una herramienta útil para facilitar la docencia y la investigación histórica, que está en proceso de publicación. La doctora María de los Ángeles Lalit García Murillo es licenciada, maestra y doctora en Historia,
profesor investigador de la Facultad de Historia de la UAS, miembro del Cuerpo Académico de Historia de las Ideas y las Instituciones de la UAS, directora de la Facultad de Historia de la UAS, presidenta de la RENALICA, miembro de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, miembro de la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en Enseñanza de la Historia y miembro permanente del Seminario Medio Ambiente y Desarrollo Económico en Estudios sobre la Frontera Norte y el México Central del Colegio de Sonora y miembro del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Arturo Carrillo Rojas es maestro en Historia Regional y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus líneas de investigación se encuentran la historia empresarial, la historia del agua, la historia de la agricultura y la educación. Le damos la palabra al doctor Jesús Arturo Carrillo. Buenas tardes a todos. También agradezco la posibilidad de estar aquí en este encuentro. Le comentaba yo a los compañeros que tengo otro evento la semana que entra, precisamente de historia económica, y tuve que escoger que cuál de los dos voy, y preferí estar con ustedes, que son, creo que hemos tenido bonitas experiencias y en lo que pueda preferir y apoyar y retroalimentarme de lo que ustedes plantean, lo voy a seguir haciendo. Pues en esta ponencia pues participamos los tres, Jesús Arturo, María de los Ángeles y yo. Así yo confieso, ahora que se oye hablar tanto de inteligencia artificial, que para mí, yo creo que el año pasado todavía fue algo novedoso. O sea, ni que se diga que la pandemia ni conocía yo nada de inteligencia artificial. Creo que el gran auge de la inteligencia artificial más bien 2023, 2024, 2025. Y el año pasado, en una ponencia que presentamos, planteábamos que el impacto es comparable. Bueno, ayer se mencionaba que era comparable con lo de la invención de la imprenta. Alguien así, un maestro, comentó. Yo no me voy así tan lejos. Yo creo que más recientemente, creo que el uso de las computadoras en los 90, cuando empezaron a llegar a las licenciaturas en historia, si se acuerdan, pues fue todo un acontecimiento. Creo que nos ayudó a procesar los trabajos, o sea, trabajar con mayor eficacia, o sea, nos ayudó muchísimo. Y después ya en el 2000, ¿verdad?, cuando ya el Internet se empieza a socializar más, yo creo que también hubo mucha desconfianza del Internet, pero poco a poco se fue imponiendo y ahora pues es común en todas las áreas. Entonces también ahí fue otro salto en el uso de la tecnología. Y ahora, pues en esta década, ¿verdad?, sobre todo el 2023 para acá, creo que la inteligencia artificial también llegó para quedarse. Y no podemos, no porque tengamos mucha edad, vamos a decir, no, esto es para los jóvenes. No, yo creo que no, que si estamos trabajando y seguimos trabajando, pues podemos conocer qué es la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar, o aprovechar para mejorar lo que estamos haciendo como historiadores. Entonces nosotros llamó la inquietud de esto, sobre todo porque en carreras como historia, como que estamos muy ligados, como ya se ha comentado, con el pasado. Entonces nos resistimos. O sea, igual que cuando llegó la computadora, decían los compañeros, no, es mejor el libro que una computadora. Entonces, y todavía hay como que ese pensamiento. Dijimos, ¿qué está pasando en particular en la Facultad de Historia con los maestros? ¿Hasta qué punto la están aceptando, la conocen, la aplican, etcétera? Porque hay otras áreas. Por ejemplo, se hizo un estudio de cloud. Eso sale en un artículo publicado ahora en 2025, donde hacen entrevistas, bueno, revisan la información de 1 millón de usuarios, en cloud, en este tipo de herramienta. Entonces ellos sacan sus conclusiones y tratan de que sea sobre todo con estudiantes, y se dan cuenta que hay ciertas conductas que o sea, qué es lo que más consultan, para qué lo utilizan, cuáles son los peligros del uso de la inteligencia artificial. Y uno de los peligros, lo que ya comentaba Patricia, de la disminución del pensamiento crítico, ¿verdad?, el falsear para hacer las tareas. O sea, salió que de ese millón un montón de alumnos les ponían cuestionarios, exámenes en sus escuelas y lo usaban la inteligencia artificial para contestar los cuestionarios, los exámenes escritos o las tareas que les dejaban en las escuelas. Entonces fue un porcentaje altísimo, miles y miles de estudiantes. Entonces
Eso no es un uso ético de la inteligencia artificial. Claro que ahí se plantea también pues, que hay que ver los otros modelos de lenguaje, otras inteligencias artificiales que existen para ver si el comportamiento es igual. Bueno, la parte teórica aquí no la incluimos, eso va a venir en la ponencia, estas reflexiones, ¿verdad? Y nos concentramos más un poco en el uso de esta. Como una pequeña introducción que se pone ahí, ¿verdad? Es que hay varios factores, ¿verdad? que diferencian el uso de la inteligencia artificial. Uno de esos es el grado de capacitación que tengamos los docentes. ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos tomado cursos de capacitación o no? El conocimiento general sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la historia? O sea, es diferente en cada maestro. Y también la utilización pedagógica que de acuerdo al poco o mucho conocimiento que tengamos, estamos haciendo de ella. Entonces, eso también tiene que ver con el nivel de equipamiento. Lo que ya se mencionaba, por ejemplo, Chiapas, pues tiene muchos problemas, ¿verdad? Y otras regiones tienen muchos problemas. O sea, no solamente con el uso del Internet, sino hasta con la posibilidad, comentábamos que muchos estudiantes de licenciatura en Historia son estudiantes pobres, entonces no tienen acceso para pagar suscripciones a los programas que hay. Yo como maestro no tengo ninguna suscripción. Bueno, tenía a Aitor, pero después se me perdió la clave y nunca lo volví a usar. Nada más me suscribí, nunca lo usé. Pero, por ejemplo, para ChatGPT lo utilizo y de repente a las 3 consultas me dice, revise dentro de 24 horas. Y tengo que esperarme al otro día para continuar usando. Todo por no pagar. Pero bueno, ahora imagínense un estudiante. Entonces, ese sería otro de los grandes problemas. Y lo otro también, el mayor o menor grado de aceptación por parte de los docentes. ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar que esta tecnología llegó para quedarse? O sea, que tengamos que enfrentarnos, y como ya comentaban ustedes, los alumnos la están usando. Yo creo, o sea, decían que no se puede detectar. Yo creo que sí yo el año pasado una compañera que estuvo en el posgrado o sea, bueno, no sin decir nombres, pero es tutoriada de María de los Ángeles, me enseñó un trabajo y me dijo, ¿cómo está mi avance? Entonces yo lo leí y dije, pues yo se lo rechacé. Digo, lo hiciste con pura inteligencia artificial, así que yo no te lo puedo autorizar, ¿verdad? Entonces, porque era obvio, o sea, que no lo hizo ella. Entonces, ese fue un caso. En un examen de grado, yo soy sinodal de un compañero y me pidió ayuda para reformular su avance de tesis. Entonces, una de los sinodales le dice, yo no te pongo calificación porque tu trabajo lo hiciste con inteligencia artificial. O sea, se nota en la estructura de los capítulos y en todo. Entonces ahí sí le dije, perdóname, pero no es la inteligencia artificial, fui yo el que le recomendé la estructura. Lo que pasa es que pensamos parecido. O sea, en la cuestión de estructuras, yo soy como muy esquemático y la IA es muy esquemática. Entonces, cuando recomiendo algo, recomiendo con cierta estructura y se parece mucho a la inteligencia artificial. Entonces hay algo que se llama huellas de la inteligencia artificial. Entonces ya se ha estado detectando cuáles son las huellas que deja la inteligencia artificial. Entonces, si uno las conoce, cuando revisa un trabajo, o sea, tipo de adjetivos, estructura, etcétera, entonces uno detecta que es inteligencia artificial. O sea, por eso es que ya no se ocupa un programa antiplagio, sino que ya uno como maestro sí puede detectar muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero eso no me voy a referir. Entonces, en el caso de la licenciatura en Historia hicimos un instrumento, ¿verdad? Que lo discutimos, tratamos de evaluarlo, lo pusimos como una prueba piloto y quedó más o menos porque nos apuraba para venir a presentarlo, hacer el trabajo y venir a presentarlo aquí para traer un pequeño avance, ¿no? Entonces ahí trata de varios puntos, ¿verdad? Que serían estos, el contenido. O sea, estaría estructurado en datos generales, cuál es el conocimiento general que se tiene sobre la IA, ¿verdad? Cuál es el uso de esas herramientas de la IA pasadas para los maestros, para su trabajo, las actitudes que tenemos hacia la integración, las competencias pedagógicas que están mediadas por la IA, algunas opiniones abiertas que se pidieron para saber cómo pensaban ya directamente los maestros y luego ya una pequeña conclusión. Entonces así se divide. Vienen muchas gráficas, me voy a pasar muy rápido, nada más me voy a detener en las más importantes. Por ejemplo, en datos generales, la distribución por edad, se pueden dar cuenta que la mayoría de la planta académica, pues solamente uno tiene menos de 35 años. O sea que ya no estamos, bueno, ya no están, porque no me incluyo, ya no están tan jóvenes, ¿verdad? Ya no se cuecen al primer hervor, ¿verdad? La mayoría más de 50 años.
entonces es una planta joven, ¿no? En la antigüedad como docente, pues ahí, si se fijan, o sea, un poquito más de la mitad, pues tiene más de 15 años de antigüedad. Los que tienen menos en la minoría. O sea, es una planta ya, pues un poquito que ya tiene cierta experiencia como maestros. En el tipo de profesor, ahí nos diferenciamos de algunas escuelas, por ejemplo, como Campeche, que tiene poquitos profesores de tiempo completo. Aquí sí existen 8. Pero eso gracias a que en este año, no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Por cierto, hay mucha crítica ahorita, no, había estado congelado los tiempos completos y de repente, en menos de un año, vamos a decir, se dieron 800 plazas de tiempo completo. 800, caso único yo creo en todo el país. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Cómo se autorizaron? Pues no sabemos, pero por lo menos hay problemas de dinero ya, porque para pagarle a una asignatura que ganaba 10,000 pesos, ahora que se le va a pagar 30,000, pues siempre desajustó el presupuesto. Y no se dio con muchos, o sea, la otra crítica es que no se dio con muchos criterios académicos. Por ejemplo, María de los Ángeles, que es directora, a ella no le pidieron su opinión, nada más cayeron los tiempos completos. 5, ¿no? ¿Cuántos? 5 y luego 3. O sea, prácticamente todos ahí. O sea, no se sabe cómo estuvo. Por eso es que hay esa cantidad de tiempos completos. Pero a largo plazo va a favorecer. Pero ahorita a corto plazo sí se desestabilizó pues, todo el sistema que teníamos. Ahora, el nivel de conocimiento, este es muy importante. Si se fijan, la mayoría es básico. Declaró que tiene, suponiendo que los 16 docentes que contestaron dijeron la verdad, ¿verdad? Es básico. Y vemos que intermedio 2 y avanzado 1. O sea, entonces es poco, o sea, no es mucho el nivel de conocimiento. Ahora, se les hicieron algunas preguntas, por ejemplo, los modelos de lenguaje grande, que son la inteligencia artificial como Gemini, Cloud, Copilot, ChatGPT, etcétera, se puso una definición si los conocían. Entonces sí, o sea, parece que sí conocen por lo menos en conocimiento, sí tienen conocimiento general, ¿verdad? La capacitación, pues ahí se nota que por lo menos la mitad ha tenido capacitación en el último año o más de un año, pero 6 de los compañeros no han tenido ninguna capacitación, pero manifestaron que se interesan. Entonces, esa es una actitud favorable. A mí me llamó la atención porque no hubo ninguno negativo a aprender a capacitarse con inteligencia artificial. Ahora, aquí sí ya está un poco la realidad, porque una cosa es lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos, y otra cosa es lo que en la práctica hacemos. Entonces, eso fue yo creo que es lo que se mostró más, que detectamos ahí, que se mostró muy evidente. Había que ver en las otras licenciaturas en historia si está pasando el mismo fenómeno o no. Pero si se fijan, se le preguntó, o sea, si hace uso de esta inteligencia en la práctica docente. Pues ahí 4, nunca. Y luego 8, rara vez, ¿verdad? Y así. Entonces, ¿quiénes la usan? Pues 2, o sea, frecuentemente, o sea, más o menos 2 y más o menos más frecuente otros 2, o sea, 4. Quiere decir que prácticamente nadie la usa. Entonces, es mucha la comprensión, saben, la conocen, pero no la han aplicado, tal vez porque no se sabe cómo aplicarla. También si la recomiendan los estudiantes, pues ahí 6 abiertamente dijeron que nunca la recomiendan los estudiantes, porque ahorita vamos a ver por qué no la recomiendan. Ahora, otros 4 rara vez y otros 4 ocasionalmente. Entonces solamente 2 frecuentemente o casi siempre. 2 maestros de los 16 sí están recomendando el uso de esta. Y estas son ya preguntas nada más para saber cómo estaban, si veían alguna utilidad, ¿verdad? El uso en el diseño de materiales didácticos, en ideas para preparar clases, en retroalimentación automática para los trabajos en escrito. Y sí, la mayoría, como es una cosa de pensamiento, de deseo, pues yo creo que sí contestó positivamente. La del uso de la IA para procesar documentos sí llama la atención que no se usa. Cosa rara, porque la mayoría sí mete, por ejemplo, si a mí me dan un escrito en PDF y quiero saber un resumen rápido, pues lo meto en la inteligencia artificial y me da el resumen, ¿verdad? Y ya veo si me interesa, como el caso que platicaban, ¿verdad? Que le interesó ya leerlo, y aquí varios, o sea, la mayoría no lo está usando. Quiere decir que hay un desconocimiento de ese uso. Y la de mero abajo también, creo que sí es importante, pues se verifica la fiabilidad de la información general, que sí hay, o sea, sí se verifica, o sea, en general sí hay una verificación de la información que se genera. Ahora, ¿cuál es la actitud? O sea, actitud,
no realidad. O sea, sino ¿qué es lo que piensan? Pues están de acuerdo con que es una tecnología con potencial transformador de la enseñanza, están de acuerdo en que ayuda a personalizar el aprendizaje para los estudiantes, o sea, en eso están de acuerdo. Ahora, pero ¿cuál es la prioridad para los docentes? Que nos capacitemos más, pues es alta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las barreras? Yo creo que aquí está la clave, ¿por qué no la usan? Fíjense, el 8 dice, la principal es falta de confianza en la fiabilidad de la inteligencia artificial. O sea, hay mucha desconfianza. Y yo creo que tienen razón. O sea, yo decía, nada más que ya me corrigieron, que yo decía, es muy mentirosa la IA. Pero dice, no digas que es mentirosa porque no tiene conciencia. Pero pues es mentirosa, ¿verdad? O sea, no dice la verdad. O sea, se equivoca. O sea, como es un algoritmo, vamos a decir así, que coloca las palabras y las acomoda para dar respuesta, pues no piensa si es correcto o no es correcta. Nada más las coloca como se oye mejor o como se le ha cargado de información y es lo que va a responder, pero no tiene conciencia si es verdad o no es verdad. Entonces, por eso es que a veces llega a decir párrafos que no tienen sentido. Tal vez desde el punto de vista del lenguaje pues se oye correctamente, pero no significa casi nada. Entonces yo creo que por eso es la falta. Lo otro es que tenemos falta de capacitación, que estoy de acuerdo. También hay resistencia al cambio. En algunos maestros sí se nota que no quieren usarla. También falta de recursos tecnológicos, digo, porque no tenemos para comprarla, o tal vez tenemos, pero no lo compramos. Y hay, fíjense, una cosa rara, preocupaciones éticas es mínimo, pero existen ahí. El tipo de apoyo, o sea, ¿cómo se le puede hacer? Ahí coincide la mayoría que es necesaria una capacitación técnica práctica, o sea, para mejorar. Esa sería la sugerencia. Ahora, las competencias pedagógicas. Dice, integro actividades en las que el estudiante usa herramientas de IA, o sea, 6 una vez y 8 pocas veces. O sea, quiere decir que casi no usan herramientas. Lo que decíamos, en la práctica es poco lo que se ve. Ahora, debemos aprender a formular preguntas más complejas, etcétera. Ahí sí, hay consenso, estamos de acuerdo. O sea, en lo que están de acuerdo, en lo que creen, yo creo que sí hay, o sea, es positivo, ¿no? Aquí también se puede simular escenarios históricos o ver datos complejos, de acuerdo. Generar un resumen para discutir en clase, de acuerdo. Diseñar actividades que integren críticamente la IA, pues de acuerdo. O sea, en teoría, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, riesgo de plagio, pues la mayoría piensa, o sea, aquí ya se nota más claramente que sí hay mucho riesgo. O sea, usamos acríticamente la inteligencia artificial, la copiamos, pues ese es plagio. Totalmente es plagio. Entonces, preocupación ética, o sea, hay perpetuación de sesgos históricos. Ahí no estuvo tan de acuerdo la gente, pero yo creo que sí la mayoría de los maestros perciben que hay un sesgo, que la información es sesgada. Y es normal, porque la información que se le está dando, una que es muy, aparte, como decíamos, anglosajona, o sea, son bases de datos de origen anglosajón, no tanto latinoamericano ni de otro lado. Entonces lleva cierta perpetuación de sesgos históricos que se están dando en la literatura y se van a reproducir por la inteligencia artificial. Aquí también, o sea, los ensayos se aceptan con supervisión crítica, ¿verdad? Así muy estricta y todo, pues están de acuerdo. Hay que verificar la información, ahí sí todos. O sea, toda la información que nos dé la inteligencia artificial, toda, hay que verificarla. No hay que confiar nunca que sea verdad lo que nos va a decir la inteligencia artificial. Bueno, riesgo, pérdida de juicio crítico y dependencia tecnológica, altísimo. O sea, creo que es el principal peligro ahí que estamos quedándonos atrás en el pensamiento crítico, ¿verdad? Y cierta dependencia tecnológica. Entonces, ya opiniones, pues ahí no me voy a detener mucho, porque pues, los que dieron mejores opiniones son los que tienen mayor conocimiento, pero ahí pueden ver a los que sí, se puede preparar la clase, búsqueda de información, se pueden realizar resúmenes de texto, mapas mentales, se prepara el contexto, también nos pueden sugerir películas, una película para esta actividad, aquí te va, elaboración de diapositivas como con Gama, ¿verdad? Todo eso es bueno. Realizar síntesis de lecturas, búsqueda de fuentes, y otros lo pueden utilizar ya más, un poquito de forma más avanzada. Ahora, ¿cómo les gustaría? Pues bueno, ¿cómo les gustaría? ¿Verdad? Pues generar ideas creativas, elaborar cuestionarios, simulaciones, planeación didáctica, la creación de un avatar que puede estar uno utilizando en clase, discutiendo con él, etc.
y realizar juegos, que es una de las actividades más bonitas que tiene ahí la IA. Y luego, según tu experiencia, 3 peligros. Ahí el consenso, plagio indiscriminado. Fue la que más contestaron casi todos. Disminución de la capacidad crítica y de análisis de síntesis, el otro dependencia de la IA y el otro falta de entrenamiento en las funciones cognitivas del alumno. Por cierto, en este que les digo que se hizo de Claude, los alumnos lo utilizan mucho para generar pensamientos de, vamos a decir, de alto nivel cognitivo, o sea, de análisis, de creación de información. O sea, eso no lo hace el alumno, se lo dejan a la IA. Entonces, el mismo Claude menciona que ese es un peligro, porque actividades ya de corte superior, cognitivo de corte superior, ya no lo están dejando para uno, se lo están dejando a la IA. Y cosas sencillitas, pues eso sí es lo que uno puede hacer, revisar un documento, leer, etcétera. O sea, que no tiene mucho valor. Aquí las sugerencias, pues mayor capacitación, que sea obligatoria, que es una herramienta, no es un fin. Piden que haya un reglamento claro y socializado sobre el uso de la IA para toda la escuela, que se mejoren las instalaciones y servicio de Internet, y también que se firme un compromiso ético, que se va a usar, pero responsablemente. Ahora, conclusiones, y aquí con esto termino, son 2 diapositivas. Dice, hay un conocimiento, dice, y percepción de la IA. En general, ¿cómo está? El conocimiento es limitado, 58.8% tiene nivel básico, solo 11.8% avanzado. Pero la percepción, como les decía, es muy positiva, ¿verdad? El 87.5% la ve como una tecnología transformadora para la enseñanza. También existe una comprensión técnica adecuada. O sea, está el deseo, está la intención, está todo eso es muy positivo. Pero en la práctica, pues nos quedamos atrás. Pero eso nos sirve para saber en dónde se ocupa darle capacitación al maestro. Se detecta también una brecha, bueno, se reafirma entre percepción y práctica. Reconocen el potencial de esta tecnología, pero su uso real es muy limitado. Ahora, las barreras principales. La principal preocupación es la falta de confianza en la fiabilidad, ¿verdad? Ahora, las aplicaciones mejor valoradas, diseño de materiales didácticos y la generación de ideas para las clases. Y las menos valoradas es la retroalimentación automática. Ahora, la conciencia ética es muy alta. Eso sí, creo que tal vez por ser historiadores, todos prácticamente son historiadores, tienen eso muy claro. La gran mayoría reconoce los riesgos de plagio y considera crucial enseñar verificación de fuentes. O sea, no importa cualquier consulta que hagamos, hay que verificar que las fuentes sean reales, porque eso tiene esa otra deficiencia de la IA. Yo le he preguntado, dime de tal autor o dame fuentes de tal autor. Ahí me pone un montón, hasta de mí mismo. ¿Qué escribí yo? Y me pone literatura en el siglo XV. ¿Cuándo escribí eso? O sea, falsea, o sea, inventa y parece real. Parece real, pero está inventando los nombres de los libros, de las fuentes, todo eso tiene que verificarse. Dice, también hay una fuerte preocupación por los sesgos históricos y un 100% de unanimidad sobre la importancia de verificar fuentes. O sea, yo creo que es algo esencial. Y por último, la mayor demanda para superar la situación actual es la capacitación, por lo que sugiere una capacitación integral, con un enfoque en la confiabilidad y la verificación. De preferencia, capacitación hands-on. O sea, que sea capacitación con base a la experiencia. O sea, que no sea una capacitación teórica, sino que estemos trabajando, pero combinando con aplicación práctica, ¿verdad? Y combinada con casos prácticos específicos para la historia. Pues esos son los principales resultados que hemos encontrado y creo que son valiosos y comparativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Tenemos tiempo todavía para hacer preguntas. Y bueno, me parece que se conectan bastante bien las 3 participaciones, ¿no? En cuanto a que no solo se centraron en las IA, sino lo abrieron al tema de las humanidades digitales, ¿no? El tema de, bueno, en particular de las IAs o las otras plataformas, como estas herramientas para los estudiantes. Y bueno, ¿no? En los primeros ponentes que se centraron en estos estudiantes, yo le preguntaba al maestro David, ¿no? De la generación 2019-2025, al cual hicieron sus entrevistas y que nos muestran este seguimiento, ¿no? Desde el estudiantado al tesista y el uso de bueno, su trayectoria y de toda la cuestión digital y virtual en cuanto a fuentes. El tema también de Chiapas y los problemas de las metodologías y la última participación, ¿no? En torno ya a los docentes también y los usos de las humanidades digitales y aquí sí en particular de las inteligencias artificiales, ¿no? Poniendo a discusión el tema
metodológico que también ya viene de la otra mesa, y la cuestión también, ¿no?, de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y el tema también de los medios con los que cuentan cada una de las instituciones y el problema y no de los docentes si quieren o no acercarse y si pueden o no hacerlo a los archivos digitales, ¿no?, como nos señalaban en la primer mesa. Entonces, se abre el micrófono para preguntas. Muchas gracias, buenas tardes. Pues una mesa muy redonda, aunque no en apariencia, muy redonda con una gran inteligencia natural, poca inteligencia artificial, que no se puede constatar a la primera, pero que si poco a poco, como ustedes mismas lo dijeron, se conoce cómo ha sido la propuesta del ser humano que lo está haciendo. Y si ayer me presentaron un PowerPoint lleno de faltas ortográficas y saturadísimo y etcétera, el día de hoy no les creo que eso lo hayan hecho. Pero conociendo a quien lo está produciendo, conociendo al ser humano que está escribiendo, que está hablando, etcétera. Quiero, mejor dicho, comentarle a los primeros compañeros, a los compañeros de Sonora, yo trabajo archivos físicos, parroquiales, judiciales, de protocolos, etcétera. Y las tesis que me llegan son tesis por lo general de periodo novohispano, porque trabajo principalmente esto. En cada una de las tesis tienen que ir actualmente, así como se hace, las fuentes principales, que son los archivos, las fuentes bibliográficas, las fuentes hemerográficas, y hoy por hoy, en la parte de archivos, incluir los archivos digitales. Si yo voy a tener una dirección de tesis o si mi tesista va a ir a investigar al Archivo General de la Nación y al Archivo del Poder Judicial, y soy de Toluca, y al Archivo Parroquial de San José del Sagrario de Toluca, no debe dejar fuera el Archivo de Indias, pero no tiene la posibilidad ni de viajar, ni la lana, ni de quedarse allá, etcétera. Bueno, pues para eso está precisamente el archivo digital. Entonces busca, no nos da toda la información, ni siquiera Family Search. Cuando hacen una investigación de archivo parroquial, siempre les digo, ¿está basado en Family Search? Sí, vamos y constatamos. ¿Cuándo se tiene la posibilidad? Porque le comentaba hoy por la mañana a una de las compañeras que está en la otra mesa, que porque decían que los muertos, les preguntan a los muertos y no les contestan en la mesa de radio, decían eso. Yo les pregunto a los muertos, tanto les pregunto que me han tirado en el archivo. Oye, ¿qué te pasa? No me das ninguna información, y de repente me tropecé y por allá fue a dar la caja y apareció el documento. Y dije, ay, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias. Me llevé un raspón, pero me apareció el documento. Y la compañera me dijo, eso, pues hay que ver que alguien te haga una limpia. El jabón me la hace con el jabón y el agua. Pero sí, cada vez nosotros como asesores de tesis tendríamos que pedir que incluyeran los archivos y asesorar también para que vayan a consultar archivos digitales. No todos están digitalizados, pero eso es sería un paso a lo que ustedes están haciendo. Es un paso. Y solamente darles un ejemplo de una experiencia que tuve, que fue frustrante. Dice Arturo, ay, que en el 19, el 23, 24, en una reunión de cuerpo académico, para mañana había que hacer una conferencia para los docentes de toda la Facultad de Humanidades y las del área de docencia de la licenciatura en Historia. Somos nada más 4 mujeres. Y entonces dijeron, pues vámonos a dividir el tema, hay que dar la conferencia, nadie sabe acerca de esta temática y necesitamos dar la conferencia. Bueno, pues a desvelarse, ¿no? A leer y todo el marco referencial y bla, 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 bla. Y cada uno hizo una conferencia y cada una hizo una propuesta. Pero la mejor propuesta, que me dejó súper pantallada, fue la última. Gráficas, datos, y
Dije, pero apenas anoche dijimos hay que hacerlo, ¿de dónde sacaste tanto dato? Y luego te pones a escribir y pones a hacer al vaciado de todos tus cuadros a una gráfica y te quedó bien bonito. Y yo ahí estaba con concepto de tal y la referencia y 3 de la mañana y no terminaba, y ella parecía fresca como una lechuga. Termina su conferencia y dice, ¿qué les pareció? ¿Verdad que fue magnífica mi investigación? Pero así de sencillita. Y todos, sí, doctora, por esto y esto. Eso lo saqué de inteligencia artificial. Yo no hice nada. Yo misma me sorprendí porque ni yo manejo esos datos. Y todos le creímos, porque es una mujer muy chambeadora. Pero si nuestros pares hacen eso, ¿qué no harán aquellos que nacieron ya con la inteligencia artificial? Muchas gracias, Mesa, y gracias por compartir toda esa experiencia, Arturo. ¿No? Conocimos a la universidad que tiene 800 tiempos completos de un día a otro. Gracias. Sí, igual a mí me encantó la mesa y yo siempre he pensado que en cuanto a la IA es, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y por eso me encantó la participación de Mónica. Ahí te dije, Mónica, ¿está bien? Porque es una nativa virtual. Nosotros apenas nos estamos adaptando y tenemos que entender que los muchachos que nacieron virtuales nos llevan 3 vueltas y nos hacen así. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor, perdón por apuntarlo, en que nosotros tenemos la obligación de prepararnos y conocer y utilizar la inteligencia artificial, ponernos, no a la par porque siempre nos van a llevar al baile, pero por lo menos estar cerca de lo que los alumnos están haciendo y adaptar eso a nuestra profesionalización, porque tampoco les vamos a permitir que por utilizar esto pues se conviertan en conchudos, ¿no? Aparte, ya lo hacían otras generaciones, utilizaban el Rincón del Vago, utilizaban Wikipedia, ahora nada más es más fácil porque ponen el nombre. Y entonces sí, he hecho estos ejercicios con mis alumnos, como usted decía, de los datos falsos. Por ejemplo, miren, no me va a dejar mentir de que de historia de Campeche no hay mucho escrito. Entonces, la inteligencia artificial te saca información de lo que encuentra en la red. Entonces, de Campeche no encuentra mucho. Entonces, le hicimos una pregunta acerca de que nos diera razón de mujeres de Campeche que participaron en la Revolución Mexicana. Y nos inventó unos nombres magníficos. Y entonces le fuimos preguntando hasta que ya nos dio la idea de que no se tienen datos exactos de la participación de mujer. Entonces te das cuenta que te está mintiendo. Entonces, pero todo eso hay que enseñarles a los alumnos para que no se confíen. Igual, dame tal tema, desarróllalo, pero me lo das con bibliografía. Y cuando sale la bibliografía exactamente, indagas y no es bibliografía que no existe. Entonces, me encantó la opinión de Mónica porque es la opinión de una joven que está inmersa en este mundo y que nos está diciendo a nosotros, los adultos casi mayores, ¿qué tenemos que hacer? Repito, hay que unirnos al enemigo y no cerrarnos a estas posibilidades. Hay compañeros que se cierran. Es que el plagio te ataca. Sí, de acuerdo. Yo a mis alumnos el semestre pasado les hice que pusieran alrededor de todo el salón el código de ética del historiador, no plagiar. Pero no nos podemos cerrar, tenemos que adaptarnos a las nuevas posibilidades y la IA pues nos está llevando por ahí. Gracias, estuvo padrísima la mesa. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas felicidades a las y los ponentes. Yo tengo una pregunta para la participación de los doctores de la Universidad de Sonora. Una vez que evidencian estas necesidades de la consulta de archivos en modalidad virtual o en línea, ¿cuáles son las propuestas para solventar dichas necesidades? Porque mientras los escuchaba, hacía un repaso por el plan de estudios también de nuestra licenciatura
y no hacemos referencia a la consulta de esos archivos, nos vamos a lo tradicional, ¿no? Que en Mexicali tenemos el archivo histórico del municipio y del estado. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para solventar esta necesidad? Y respecto a la IA, me parece muy arriesgado asegurar que los docentes no nos damos cuenta de un trabajo. Eso subestima nuestra inteligencia, nuestra trayectoria y nuestra labor como docente, porque si es todo un semestre en donde solo nos entregan un ensayo, quizá, pero tenemos clases cotidianas en donde la participación de un estudiante, las no lecturas, la forma en la que se expresa, evidencian esa formación del docente. Entonces, asegurar que no nos damos cuenta que un ensayo lo hizo la IA y no él, y asegurar que una presentación en PowerPoint no la hizo la IA, eso me parece arriesgado. Sobre todo, como bien señalaba la doctora, estamos en una constante capacitación, tomando en consideración que ya es una necesidad para estas nuevas generaciones. Es todo, muchísimas gracias. Bueno, sí, ok. Perdón. Quisiera primero, porque nos interpela de alguna manera, creo, la parte que tiene que ver con la IA, aunque nosotros no hablamos propiamente de la IA. Yo creo que, así rápidamente, el uso que nosotros como docentes tendríamos que implementar, y a propósito del taller, de tallerear más esto, como se mencionó en la anterior mesa, la necesidad de tallerear el uso crítico que le damos a la IA. Y pongo, por ejemplo, no sé, como estrategia de búsqueda. Creo que hay muchas potencialidades ahí de heurística, ¿no? Que se pueden utilizar en la IA, artículos de impacto, complementando un poco con el uso del Google académico, por ejemplo, ¿no? Hay cosas importantes ahí. Por aquí se mencionaba también corrección de estilo, que creo que pueden ser positivas a la hora de la formación del estudiantado, ¿no? Y no, más allá de satanizar y decir que todos la agarran y copian, no, sino podemos proponer tallerear formas más eficientes que incidan realmente en su formación, ¿no? Y respondiendo a Heidi la pregunta, pues yo creo así de bote pronto, te diría que en la misma práctica docente, yo creo que en el mismo ámbito de la clase se presta a veces para que surjan temas de investigación, ¿no? El mismo uso de repositorios digitales, por ejemplo. Me he dado cuenta en materias que he impartido, por ejemplo, el semestre pasado di República Restaurada, Estado por Revolucionario, y me di cuenta que a algunos muchachos les llamaba mucho la atención, por ejemplo, y esto sale por los temas que yo también de alguna manera leo y trabajo, sobre el uso sobre criminalidad, por ejemplo, o el uso desde cuándo se usan los remedios de emulsión de Scott. Entonces, les llamaba la iconografía misma de los periódicos, sobre todo los del siglo XX, que es un cambio ahí muy interesante, les empezó a llamar mucho la atención y algunos se engancharon con algunos temas. Y ahorita ya como que están trabajando en la medida de sus posibilidades, ya temas de investigación, ¿no? Y algunos creo que presentaron ahora en el coloquio recién de estudiantes que tuvieron. Yo creo que como la propuesta hay que llevarla al aula, ¿no? En nuestra misma práctica docente, que hagan ejercicios, o sea, no quedarnos en el texto que vemos para la clase, ¿no? Como usualmente lo hacemos, y todo, y comentar, ¿no? Y todo, y voy, presento y hago la síntesis y comentamos, cada quien opina, no, sino ejercicios prácticos de llevar al estudiantado a que vayan a explorar alguna fecha importante, ¿no? De que venga ahí, algún evento, y
Y eso a veces despierta algo y por ahí creo que se puede empezar, ¿no? No sé si Miguel quiera. Yo puedo nomás, sí, un poco complementar. La respuesta es parecida, ¿no? Me parece que es una cuestión que debe reforzarse en la práctica docente, lo cual implica más trabajo entre nosotros docentes, más compartirnos entre nosotros docentes ese tipo de ejercicios que usamos a veces, ¿no? Es decir, yo doy la clase de historia oral y que sepan los profesores que hago un ejercicio con el archivo de historia oral del País Vasco donde le pido a los estudiantes, o sea, que conozcamos esa herramienta, esa rúbrica, todos los profesores para que quien dé la clase además lo tenga, pues, ¿no? Y que lo aplique. Y lo otro es lo que mencionó el profesor ahorita, ¿no? Como ella dijo, en las tesis va a fuerzas, tal, y el archivo. O sea, que se vuelva algo institucionalizado, como dije ahorita, o sea, sí o sí, cuando nos dan a nosotros el curso semilla, ¿no? De qué tienes que enseñar a los estudiantes, ¿no? Pues la Revolución Mexicana, entender el proceso, tal, y ponerlos en contacto con este archivo virtual que incluye cosas de la Revolución Mexicana, o sea, viene en el curso que a ti te dan para impartirlo, debe estar ahí, pues, ¿no? Lo cual no está, pues, ¿no? Entonces yo creo que también es eso, ¿no? Yo creo que reforzarlo entre nosotros, en el trabajo colegiado, docente y demás, y que esté en lo institucional, ¿no? En el programa, ¿no? Que esté programado, ¿no? Despertar la curiosidad. Bueno, aprovechando la pregunta de Heidi, ¿verdad? De qué se puede hacer. Me recordó la ponencia de Miriam sobre Campeche, que los estudiantes ahí han tenido problemas para hacer la tesis porque no tienen para ir a otros archivos así presenciales. Entonces creo que esta alternativa que los compañeros nos mencionan de los archivos digitales es muy importante. Voy a poner dos ejemplos. Uno, bueno, yo vine hace poco aquí a la Ciudad de México a revisar el archivo de la Defensa Nacional. Entonces, pues hay que pedir permiso, se me llega la carta, hay que venir en la fecha que le dicen a uno, y sí permiten tomar fotografía, antes no permitían, ahora ya se puede digitalizar. Y fui al hotel y me puse a buscar en Memórica, por ejemplo, que no se ha mencionado aquí, que es la base de datos del Archivo General de la Nación. Entonces me puse ahí a revisar y de repente que de los documentos que yo había seleccionado para digitalizarlos, uno de 500 páginas, por ejemplo, que no, pues no voy a poder. Entonces ahí venía ya digitalizado. Entonces seguí revisando y como 3 de los que estaba yo que quería digitalizar el día siguiente ya están ahí digitalizados. Entonces yo sí recomendaría, por ejemplo, que a los alumnos, a nuestros alumnos, les recomendemos, ¿verdad?, bases de datos que están digitalizadas, que pueden recurrir, y, por ejemplo, sin necesidad de venir acá a la Ciudad de México, lo pueden consultar, y no solamente vienen del Archivo General de la Nación, también hay muchísima información más. Esa es una. Y la otra, el esfuerzo que tenemos que hacer como docentes, bueno, como investigadores, de ayudar también a los alumnos. A mí me tocó hacer un trabajo en un proyecto que hice sobre el archivo del agua. Pagué, me puse de acuerdo con el director y con un compañero para sacar 400 documentos sobre Sinaloa. Ese fue un CD, ¿verdad? Y otro que fue sobre Sonora, Baja California, bueno, casi todos los estados del norte, y ahí digitalizamos otros 400, bueno, casi 300 y feria documentos, también sobre documentos. Entonces, ¿para qué? Para que el alumno no tenga que venir a la Ciudad de México a revisar el archivo del agua, sino con el puro CD, ahí tienen los documentos digitalizados. Que por cierto, yo creo que nadie lo conoce del norte de México, porque, o sea, no se ha usado casi, cuando es de mucha importancia, ¿verdad?, para que los alumnos de ahí pueden sacar tesis completas. Sería bueno hacer eso también para acá, para el sur y sureste del país. O sea, pero eso nos tocaría a nosotros, o sea, ayudar a digitalizar archivos, subirlos y que eso sean fuente, ¿verdad?, para los mismos alumnos. Eso es todo. Ok, voy a intentar ser breve porque ya nos están correteando. Pido una disculpa porque creo que herí corazones con mi comentario. Y sí, la verdad es que a lo mejor fui a lo muy general, Yo aseguré porque hubo una vez que me peleé con una maestra que llegó, es que yo sé identificar ChatGPT y tengo una aplicación. ¿Qué tienes? ¿Cero ChatGPT? Por favor, tienes que pagarla. Y si no la pagas, no te
no te identifica el texto. Entonces, no, tal vez a lo mejor ustedes me digan, yo sí sé identificar. Y está bien, hay muchos programas, hay muchas aplicaciones para identificarlo. Y repito, yo creo que más que ponerlo en una plataforma es tú como docente conocer al alumno. Porque hay docentes muy malos que llegan y para el final del semestre quiero un texto y ya. Y nunca te dan clases, no te conocen y esto. Pues ahí, pues claro, si a ti no te importa tu materia, a mí ¿por qué me debería de importar? Pero hay profesores a los que sí que sí le echan ganas, pero hay veces en las que el tiempo como estudiante nos gana y tenemos la responsabilidad nosotros de entregar trabajos, tareas, y a veces pues hay una aplicación muy buena, se llama Notebook. A una persona conocida le pidieron que se leyera El Capital del lunes para el viernes. Dijo, oye, yo tengo tareas, tengo trabajo, voy de 9 a 3, no manches, ¿cómo me lo voy a leer? Y Notebook le dijo, oye, hazme un podcast del Capital. Y se puso a escucharlo mientras se iba a la escuela. Es que hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar y creo que ese es el consejo para todos ustedes. No se cierran a la posibilidad de utilizar la IA para trabajar. Y tampoco hay que asegurar es que yo sí te voy a identificar y es que yo te voy a reprobar si usas IA. No, no seamos así. Hay que utilizarla. Oye, mira, conozco esta aplicación, te puede ayudar a esto. Oye, ¿sabes qué? Vienes con unos problemas ortográficos, pues yo le pido que me apoye. Entonces sí, pido una disculpa, tiene razón, doctora. La verdad es que generalicé y no debía haberlo hecho, pero es que hay docentes que a veces llegan y muy agresivos de yo te repruebo si usas ChatGPT y yo lo sé identificar. Tampoco asegures que puedes identificarme. ¿Qué tal y todo lo que les estoy diciendo lo tengo aquí en el celular? Ustedes no me conocen, no han trabajado conmigo. Ni siquiera la doctora Patti sabe cómo trabajo. Entonces, ese es el comentario. No generalizar desde esta parte y tampoco desde la parte como docente. Y repito otra vez, por favor, desde el corazón de esta estudiante egresada, utilicen la IA para muchas cosas, para lo que ustedes quieran. Hay tantas formas tan bonitas, yo utilizo tantas aplicaciones y no necesariamente para pasar, de que, ay, voy a este examen. Sí, voy, perdón. Perdón, me distraen. Entonces, ese es el comentario y es un tema bastante amplio y que se puede debatir. Viene la comida, igual si alguien quiere debatirlo conmigo es válido y pues nada. Yo ahí lo dejo para que… ¿Sí? Ah, bueno. No, yo justamente quiero hacer esas precisiones, lo que decía que es justo porque yo conozco el trabajo del chico de maestría, fue que inmediatamente la primera leída de sus 200 páginas usó inteligencia artificial. Y es justo, me encantó, creo que me encantó la ponencia del doctor Arturo y de los compañeros porque él completó muy bien, yo estoy viendo lo del lado de los estudiantes, pero también es cierto esto del lado de los profesores. Yo la uso para hacer mis presentaciones. Cuando dijimos que habían sido engañados es porque nada de lo que está en la presentación, el PowerPoint que pasamos, está en la ponencia, nada. O sea, el texto que generó fue porque le metimos datos de lo que medio íbamos a escribir y ella hizo los 10, pero ninguno de la información de ahí se tomó de la ponencia o de la ponencia se tomó para el PowerPoint. En ese sentido era que decíamos que habían sido engañados. Y con respecto a lo de la IA, sí, nosotros estamos con el doctor Arturo, que es un mundo de oportunidades y nosotros justamente lo que proponemos en la ponencia, la IA debe de convertirse en una fortaleza tanto para docentes como para estudiantes, porque para correcciones de trabajo, corrección de estilo, ideas de concordancia, pero también coherencia, de ahí parte. Y en cuanto al uso de las bases digitales, acá se acaba de titular una compañera que hizo un análisis paleográfico de las leyes de 1542 y uno de sus personajes aparecía nada más en 2 documentos del archivo de Chiapas, del archivo diocesano, y ella dijo, yo me voy al Pares, y resulta que en el Pares encontramos toda la vida de Francisco Guerra,
Y de ahí lo sacamos, dije, mira, en pares, y creo que pagó como 20 euros y le mandaron todos los archivos donde aparecía Francisco Guerra, y con eso pudo construir el personaje del encomendero de San Juan Chamula y de cómo se aplicaba la ley de 1542, porque dije, a mí no me sirve que me paleografíe la ley de 1542 si no hay casos efectivos del uso de las leyes en Chiapas. Eso no sirve. Y ella dijo, no, pues yo se lo voy a comprobar, y se fue al PARES, sacó de ahí sus documentos y también sacó del Archivo Histórico de Guatemala, que antes estaba en línea por lo de la pandemia, pero que luego nos cerraron, y esa es una lástima porque nos limita, como bien decíamos aquí, pues la búsqueda de otros documentos. Es tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos, tanto a los ponentes como a los asistentes, y si les parece, bueno, cerramos con un aplauso para todos. Gracias, buena tarde. Por favor. Sí, lo malo. No pasa nada. ¿Verdad? Ya está. Es para que me apure a terminar la tesis. Sí, Ana Laura. Es para que me apure. Es la presión para de aquí a 2 años.